Buenos días, aquí continuamos con la exposición de casos clínicos detallados paso por paso para que os sea de utilidad y saquéis información que podáis llevar a vuestra consulta mañana, el lunes, cosas para aplicar. Y me hace mucha ilusión explicar este caso que se titula Tratamiento endodóntico y restaurador de incisivos centrales oscurecidos por puntas de plata, que fue un caso que presentamos junto con mi compañera Cristina al Congreso de la SEOC en 2014 y fue el caso clínico ganador del Congreso. Fijaos, viene a la consulta un paciente con molestias para pedir una segunda opinión, pero no porque fuese a perder sus dientes, le habían propuesto quitar el 21 y el 22, sino porque le habían dado un presupuesto que le parecía muy costoso. Entonces, tras realizar las pruebas, vemos que tanto 21 como 22 tienen palpación y percusión positivas, tienen periodontitis apical, y por el tipo de tratamiento y lo que vais a ver ahora clínicamente, pensamos que seguramente que solo uno de los dientes estaba produciendo una gran lesión periapical, pero en su momento hace años lo que le hicieron fue endodoncias de los 4 dientes y una cirugía apical. Si veis el aspecto dental que presenta, vemos que es un paciente que no está muy preocupado por la estética, en este caso. Observamos cómo a fondo de vestíbulo hay restos de una incisión o de una cirugía apical previa y podemos observar que los dientes han presentado lesiones de caries grandes. Vemos como incluso 11 y 12 son dientes que no están restaurados desde hace tiempo. Y si observamos la cara palatina del 22, vemos como seguramente que este diente fue el origen de todo, es decir, pudo tener una caries, una necrosis pulpar, esa necrosis pulpar produjo una lesión apical y al final le trataron los 4 dientes. Aquí vemos el resultado de esos tratamientos endodónticos. 23 y 24 están totalmente asintomáticos, pero en 21 y 22 observamos una periodontitis apical que cuadra con la sintomatología clínica que tiene el paciente. Así que en este caso hay varias opciones de tratamiento. Por supuesto que la extracción de los dientes también es una de ellas, pero no es la que yo me haría, por ejemplo, y por supuesto tampoco es la que le propongo al paciente. ¿Qué le proponemos? Pues la opción más conservadora, es decir, vamos a intentar lo más sencillo y si eso no funciona, siempre podemos ir a cosas más complicadas. ¿Qué sería lo más sencillo? Pues primero retratamiento de esos dientes, después vamos a tratar de hacer un blanqueamiento interno y si nos lo permite el color de los dientes, vamos a ir con unas carillas de composite. Y así lo hacemos y comenzamos los retratamientos. Y en este caso, si analizamos el artículo de Duncan y Chong, nos habla de los factores importantes a la hora de quitar esas puntas de plata. ¿Qué tenemos que hacer? Pues fijaos, las puntas de plata tienen que estar visibles. Por lo tanto, tenemos que quitar toda la restauración que envuelve esas puntas de plata. Y hemos de ser muy cautelosos de cuando estamos quitando esa restauración, no tocar la punta de plata para no fracturarla. Es fundamental que haya punta de plata de donde nosotros podamos coger y tirar. Si la punta de plata se nos rompe a nivel cervical, no vamos a poder cogerla y va a ser mucho más difícil de retirar. La punta de plata debe estar visible, debe estar suelta, normalmente suelen estarlo, y muy importante, debemos tener un acceso, es decir, debemos tener un espacio en el que podamos meter algo que nos permita coger esa punta de plata. A nivel del grado de dificultad de remover estas puntas de plata, en el artículo de Wong nos hablan de que si las puntas de plata son grandes, tienen una mayor dificultad para retirarlas. Nos hablan de que pueden ser frágiles y que si están sobreextendidas es más complejo. En el vídeo veis que estamos aplicando vibración indirecta. Es una técnica muy útil, es decir, cogemos el mosquito y vibramos el mosquito con el ultrasonido y eso nos permite hacer esa vibración. Fijaos cómo el color oscuro de esos dientes es muy probable que no sea tanto por las puntas de plata, sino que se deba más a la filtración coronal que tenían esos dientes. Una vez que hemos retirado las puntas de plata, es un caso en el que no necesitamos instrumentar. Es un caso en el que simplemente tenemos que irrigar muy bien.
Y entonces iniciamos el protocolo de irrigación que seguimos habitualmente, que consta de hipoclorito sódico al 5,25%. Este hipoclorito lo activamos con ultrasonidos para conseguir una mayor eficacia y una mayor penetración en posibles conductos laterales. Para eso, en este caso, estamos utilizando una punta IrriSafe. Esa punta la colocamos a menos 2 milímetros de longitud de trabajo y vamos realizando pequeños movimientos apicocoronales. Fijaos cómo el efecto de la punta es que el hipoclorito actúa muchísimo más rápido, con lo cual estamos ya no solamente desinfectando esos dientes, sino también los estamos blanqueando. Después realizamos un lavado con ECTA y finalmente terminamos la primera cita con hidróxido de calcio. Lo dejamos 2 semanas y a las 2 semanas retomamos el caso y vamos a hacer una apicoformación con MTA. Fijaos que la obturación de este caso tiene 3 materiales distintos, puesto que los calibres apicales son grandes. Lo que os decía, en la parte apical, en los 4 últimos milímetros, vamos a hacer una apicoformación con MTA. Después vamos a colocar gutapercha y como son dientes en los que vamos a realizar un blanqueamiento interno, ya colocamos un sellado cervical para poder realizarlo. En este caso lo hacemos con un vidrio ionómero fotopolimerizable como es el Ionosil. El sellado cervical es fundamental, es una de las partes más importantes del blanqueamiento interno. Tiene que estar colocado en el sitio adecuado, es decir, tiene que estar colocado unos 2 o 3 milímetros por debajo del LAC, para que el producto blanqueador pueda entrar en esa zona del tercio cervical del diente. Y por otro lado, tiene que evitar que el producto blanqueador pueda avanzar hacia el resto de la raíz. Este es un caso antiguo en el que utilizamos el perborato sódico como producto blanqueador. En aquella época utilizábamos Amosan, es un caso hecho hace 10 años. Y después vamos a hacer una restauración adhesiva, que es fundamental, que no podemos hacer nada más terminado el blanqueamiento interno. Tenemos que esperar siempre 2 semanas, 2 o 3 semanas, según la literatura, entre que terminamos el blanqueamiento y que realizamos procedimientos adhesivos. Así que gracias a esta técnica de blanqueamiento pasamos de esta situación a esta otra situación. Y entonces ya el paradigma cambia completamente, porque ahora tenemos unos dientes con un color de base favorable. Por lo tanto, en un paciente joven que no es bruxista y que tiene unas guías caninas adecuadas, podemos hacer unas restauraciones mucho más conservadoras. Así que optamos, siguiendo las recomendaciones de Diech y colaboradores, por hacer unas restauraciones directas de composite que realiza la doctora Cristina Díaz, y así acaba el paciente en la tercera cita, cuando ya pasamos de sus dientes originales a estas carillas de composite. Poco a poco vamos haciendo controles del paciente y vemos cómo la periodontitis apical se resuelve. A los 6 meses prácticamente ya no quedaba lesión, paciente totalmente asintomático. A los 2 años hay un aspecto completamente sano de los tejidos periapicales y a los 5 años podamos observar una resolución completa de la lesión y cómo a nivel endodóntico el caso se mantiene estable. Fijaos cómo a los 5 años esas carillas de composite necesitan un pulido, pero el paciente no acude a las revisiones, no acude a citas de pulido, pero bueno, de momento se mantienen de forma bastante aceptable sin ningún tipo de mantenimiento, que es algo que requieren las carillas de composite. Y como siempre, es muy importante discutir. Y podemos discutir si el tratamiento que hemos hecho es el adecuado. Y hay artículos que nos hablan sobre esto. Por ejemplo, este es un artículo muy interesante y que nos hablan entre dientes complejos anteriores. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un retratamiento no quirúrgico o hacemos un retratamiento quirúrgico o hacemos implantes? ¿Qué hacemos? Pues fijaos, resulta que la supervivencia, tanto de mantener los dientes como de colocar implantes, es parecida. Fijaos que la supervivencia, estamos hablando de que en ambos se acerca al 90%. Pero sin embargo, el éxito es mayor cuando mantenemos los dientes de forma endodóntica, cuando hacemos todos los procedimientos necesarios para que el diente esté en boca. Cuando se hacen procedimientos de implantes, sí, el diente está en boca, pero fijaos, en el 23,3% de esos dientes
el diente está en boca, el implante, perdón, el diente no, el implante está en boca, pero ha habido que hacer distintas actuaciones clínicas, injertos, tornillos, etcétera, para que el diente se mantenga en condiciones óptimas. Por lo tanto, especialmente en pacientes jóvenes, debemos hacer lo posible por intentar mantener esos dientes en boca. Y a nivel endodóntico hay cantidad de procedimientos que podemos hacer. Otra de las cosas que podríamos discutir en este caso es si realmente hacer unas carillas de composite es una restauración adecuada para este diente. Pero lo mismo que os decía antes, si nos basamos en la literatura, en el capítulo de Dietz y colaboradores del bias de la pulpa, nos habla de que en dientes de pacientes jóvenes que no sean bruxistas, con clases 3 o clases 4, que tenga una buena guía canina, fundamental esto, si el blanqueamiento ha sido favorable, es decir, si el color de base de los dientes es adecuado, podemos optar por restauraciones de composite. Así que sí, podemos hacer unas carillas de composite y es una restauración adecuada en este caso. Y fijaos cómo hemos pasado de esta situación inicial a esta situación final, tanto a nivel endodóntico como a nivel clínico. Así que de forma muy conservadora hemos podido solucionar este caso y además ahorrarle al paciente lo que no quería gastarse en los implantes. En aquel momento mi hija estaba casi recién nacida, así que la puse en la presentación. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo y queréis que siga subiendo vídeos sobre casos, pues simplemente dadle un like, dejar un comentario, suscribiros al canal y yo estaré encantado de seguir subiendo vídeos que espero que os sean de utilidad. Un abrazo fuerte.